Quiero que imagines una escena. Es un día normal. Estás en tu casa, en el trabajo, en el coche y tu teléfono vibra. Y es un mensaje de alguien cercano. Puede ser tu primo, tu cuñado, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu compañero del trabajo con el que llevas años ahí trabajando. Y el mensaje lo lees y dice algo así. Oye, ¿sabes qué? Te tengo algo buenísimo. Estoy metiendo lana en una empresa que me paga el 30% anual. Ya llevo varios meses y me ha estado funcionando poca madre. ¿Le entras? ¿Qué haces? No te pregunto qué deberías hacer, te pregunto qué harías en ese momento, con ese mensaje y con esa persona. La mayoría de nosotros haría exactamente lo mismo que haría cualquier persona racional. Escuchar, pedir más información, tal vez preguntar cuánto está ganando. Porque no es un extraño, no es tampoco un anuncio de Instagram, es alguien con quien confías. Esa escena, exactamente esa, fue el principio del fin para más de 8,000 familias en Chihuahua, para más de 3,600 personas en Jalisco, para miles más en Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, Durango y Nuevo León. Y lo que hace que estas historias sean devastadoras, lo que me parece importante que entiendas antes de que empecemos este episodio, es que ninguna de esas personas llegó ahí por ingenua, ninguna llegó por descuidada, ninguna llegó porque no le importaba su dinero. Llegaron porque confiaron en alguien, llegaron porque la oportunidad parecía real y llegaron porque en México, como en muchas partes del mundo, la confianza personal vale más que cualquier contrato. Y los estafadores lo saben y lo usan. Hoy vamos a hablar de estas estafas de inversión en México, casos reales, nombres reales, montos reales, y voy a darte las herramientas concretas para que ni tú ni nadie en tu familia caiga en estas trampas financieras. Ya estamos en un episodio más, café en mano, hoy me quise hacer un espresso. Y bueno, bienvenido a Trinchera Financiera, el podcast donde investigamos, cuestionamos y destapamos todas esas historias reales del mundo asegurador y financiero, porque la mejor arma financiera que puedas tener es información de verdad. Soy Fernando Matus, asesor de seguros y finanzas personales, y me puedes ver todos los miércoles en todas las plataformas de streaming. Y si eres nuevo por aquí, y si no eres nuevo, también no me importa. Suscríbete y dale a esa campana para que no te pierdas ningún episodio en el futuro. Antes de entrar a los casos, a todos los casos, necesito darte contexto. Porque si no entiendes el terreno en el que operan este tipo de fraudes, pues los casos van a parecerte como anécdotas aisladas. Y no lo son. Son síntomas de algo muchísimo, muchísimo más profundo. Y voy a empezar con un número que me parece a mí muy revelador. En México, solamente el 1% de la población tiene algún fondo de inversión formal. El 1%. Piénsalo muy bien. De cada 100 personas de este país, 99 no tienen ningún instrumento de inversión regulado. Ninguna cuenta en ninguna casa de bolsa, ningún fondo de inversión, nada. Y muchas de ellas tampoco tienen una cuenta de ahorro bancaria activa. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que cuando alguien quiere hacer crecer su dinero más allá del colchón o de la cuenta de nómina, pues no sabe exactamente a dónde ir. No conoce los instrumentos, no conoce a las instituciones, no sabe qué preguntas hacer ni cómo verificar si esa institución es algo legítima. Y ese vacío de conocimiento, ese espacio en blanco entre quiero llegar a invertir y el sé cómo hacerlo de forma segura, es exactamente donde operan este tipo de fraudes. Pero hay un segundo factor que es mucho más difícil de reconocer porque tiene que ver con algo que no es un defecto, sino una virtud que los estafadores aprenden a explotar. En México tenemos una cultura profundamente basada en la confianza personal, no en documentos, no en registros, no en verificaciones, en personas. Si alguien de tu círculo te dice que algo funciona, ese testimonio pesa muchísimo más que cualquier prospecto, que cualquier contrato y definitivamente más que cualquier registro en una página web del gobierno o de una institución. Los estafadores lo saben mejor que nadie, por eso no invierten en publicidad, no pagan anuncios en Google, no contratan influencers de finanzas. Su estrategia de crecimiento siempre ha sido la misma, en todos los casos que vamos a ver hoy, sin excepción. Los primeros inversionistas reciben sus rendimientos puntualmente, están súper hiper felices. Le cuentan a sus amigos entran, también ganan, esos amigos le cuentan a otros, la red empieza a crecer sola, por la confianza que ya existe entre las personas. Y aquí viene la parte que más me cuesta decir, porque pues la verdad es que sí es incómoda. Muchas de las personas que reclutaban en este tipo de esquemas no eran exactamente cómplices. No sabían que estaban metiendo a sus seres queridos en una estafa. Eran víctimas también que creían genuinamente en el producto que tenían.
personas que habían invertido, que habían ganado y que de buena fe, con un entusiasmo súper real, invitaban a su familia, invitaban a sus amigos o conocidos. Y cuando todo esto colapsó, tuvieron que cargar con dos cosas al mismo tiempo: haber perdido su propio dinero y haber sido el canal por el que sus seres queridos también perdieron el suyo. Y ese peso no desaparece fácilmente. Ahora, antes de los casos y irnos ya a la carnita real, necesito que entiendas dos términos que vas a escuchar muchísimo el día de hoy. No porque sean complicados, sino porque hay una diferencia técnica entre estos términos que vale la pena conocer. El primero es el esquema Ponzi. El nombre viene de Carlos Ponzi, que era un delincuente de origen italiano, que en los años 20 prometió rendimientos del 50% en 90 días a miles de personas en Estados Unidos. Pero lo curioso es que el mecanismo ya existía antes que él. El primer caso documentado en la historia fue obra de una mujer llamada Baldomera Larra, hija de un escritor español famoso que montó un negocio de préstamos a altos intereses en Madrid en el siglo XIX. El mecanismo es simple y brutal. El operador promete altos rendimientos, recibe tu dinero, no lo invierte en nada real y cuando llega el momento de pagarte usa el dinero de los nuevos inversionistas para cubrir lo que se te debe. El esquema funciona mientras sigan llegando personas nuevas. Cuando el flujo se detiene, colapsa y entonces todo el mundo pierde. Ahora, la clave del Ponzi es que el fraude es invisible hasta que ya es demasiado tarde. Como inversionista, tú no sabes de dónde vienen tus ganancias. Recibes un pago puntual y asumes que todo está funcionando a la perfección. El segundo es el esquema piramidal. Es parecido, pero tiene una diferencia. En la pirámide, tú también tienes que reclutar. Tu ganancia no depende solo de que tú pongas dinero, sino de que traigas más personas debajo de ti. El producto puede ser cualquier cosa, criptomonedas, apuestas deportivas, cursos de inversión, suplementos. Lo que importa es que la estructura simple necesita más gente de abajo para pagar a los que están arriba. En la pirámide, el participante activo ya sabe, al menos intuitivamente, que su ganancia depende de que entren más personas. En el Ponzi muchas veces ni lo sospecha. Pero los dos comparten una sola característica muy definitoria. Los rendimientos que recibes no vienen de ninguna actividad económica real, vienen del dinero de otras víctimas. Y con eso claro, vamos al primer caso. Y el primer caso que quiero contarte sucede aquí en Chihuahua. Lo elijo primero porque es el más completo en términos de narrativa. Tiene el nacimiento, el crecimiento, el colapso, la fuga y el momento específico que a mí me parece uno de los detalles muchísimo más reveladores de cómo piensan estos operadores en estos fraudes. La empresa se llamaba Aras Business Group, fundada en el 2014 por un hombre llamado Armando Gutiérrez Rosas, ¿ok? Con sede aquí en la ciudad de Chihuahua, aunque operó claramente en varios estados del norte del país, sobre todo del norte del país. Desde afuera, Aras tenía todo lo que una empresa legítima debería de tener: oficinas físicas en zonas visibles y en muy buenas zonas de la ciudad, personal en recepción, contratos firmados, documentos, gerentes con nombre y apellido, una presentación corporativa, o sea, súper guau, que llamaba la atención y proyectaba solidez y mucho profesionalismo. ¿Qué prometían? Rendimientos de hasta el 30% anual, supuestamente generados por inversiones diversificadas en bienes raíces, minería, energías renovables y criptomonedas. 30% anual. Para que tengas una referencia de por qué este número es una señal de alerta enorme, el rendimiento histórico promedio del mercado de valores en Estados Unidos, o sea, el mercado más desarrollado y robusto del mundo, es de alrededor del 10% anual, más o menos. Y con eso, años buenos, algunos años malos, crisis y recuperaciones incluidas. 10% anual. Aras prometía el triple, sin riesgo, sin contrato, ¿sí? O sea, con un gerente que te recibía con café y pura maravilla. Y al principio claramente funcionó, como siempre funciona en estos esquemas. Los primeros inversionistas recibían sus rendimientos muy puntualmente y eso ¿qué generaba? Pues obviamente muchísima confianza, y esa confianza generaba conversaciones. Esas conversaciones generaban referidos y esos referidos pues también empezaban y recibían sus pagos. Y la cadena se iba construyendo solita, financiada por la misma dinámica de confianza que te describí al principio del episodio. Para 2021, Aras tenía miles de inversionistas activos en todo el norte del país.
Personas de todos los perfiles, adultos, mayores que habían ahorrado durante décadas, pequeños empresarios que pusieron el capital de sus negocios, profesionistas de clase media, trabajadores que invirtieron todo su fondo de emergencia, hubo gente que vendía sus terrenos o propiedades y metía toda la lana. Y entonces llegó el 1 de septiembre del 2021. Ese día fue el día que los pagos se detuvieron, sin previo aviso, sin nada, sin comunicado oficial, sin explicaciones. Los inversionistas en ese momento intentaban procesar retiros y el sistema simplemente no respondía. Las llamadas al equipo de Aras no se contestaban o llegaban a un buzón de voz. Los mensajes por WhatsApp se quedaban en visto. Las primeras semanas, Armando Gutiérrez salió en redes sociales y publicó mensajes para que en sus propias palabras calmar la situación. Y decía que era un problema técnico, que solo se estaba resolviendo, que tuvieran mucha paciencia. Y entonces hizo algo que se convirtió en un meme, de hecho. En medio de todo el caos, mientras miles de familias no sabían si iban a recuperar sus ahorros, el fundador de Aras publicó un mensaje que decía textualmente: ¡ánimo! Todo va a estar bien. ¡Ánimo! Todo va a estar bien. Mientras personas que le habían confiado sus ahorros de vida no podían retirar ni un solo peso, mientras adultos mayores llamaban desesperados preguntando por su dinero, mientras familias enteras esperaban ese rendimiento mensual que era parte de su presupuesto, ánimo, todo va a estar bien. Ese mensaje circuló ampliamente, de hecho, como les digo, se convirtió en un meme, precisamente porque capturaba de una manera casi perfecta el cinismo de esta situación. No era una explicación claramente, no era un plan, era una frase súper vacía dirigida a personas que lo habían perdido absolutamente todo. Y la paciencia de las personas se terminó en octubre. Empezaron las propuestas, familias frente a las oficinas de Aras en el centro de Chihuahua, marchas hasta la Plaza de Armas, adultos mayores con pancartas, todo tipo de personas que habían invertido, madres con hijos, personas que no habían protestado a lo mejor nunca en su vida, salían a la calle porque pues, no tenían otra opción y querían apoyar a sus seres queridos. La Fiscalía del Estado comenzó a recibir muchas denuncias, 1, 100, 400, 1000, 8000, más de 8000 denuncias formales ante el Ministerio Público. Para ponerlo en perspectiva, 8000 denuncias es más que la población de muchos municipios de este país. Y no son estadísticas, son 8000 familias con nombre, con historia, con un número de cuenta en su cuenta bancaria que a lo mejor ya no existía. Bueno, no su cuenta bancaria, pero pues con un dinero que ya no tenía. En noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una orden oficial contra Aras y les ordenó dejar de captar inversiones y ofrecer rendimientos. Y aquí está el detalle que muchas personas no notan, pero que es fundamental. La CNBV ordenó parar. Eso significa que Aras nunca tuvo autorización para operar, nunca fue supervisada, nunca regulada, captó dinero del público de forma completamente ilegal durante 7 años y cuando la autoridad finalmente actuó, pues ya no había marcha atrás. La Fiscalía aseguró 53 bienes y propiedades en el estado de Chihuahua. Los gerentes operativos de la empresa, Óscar Gonzalo, Sergio Armando y Diana Ivonne, fueron detenidos en los meses siguientes y vinculados a proceso por fraude y asociación delictuosa. Y Armando Gutiérrez Rosas, el fundador, el hombre del ánimo, todo va a estar bien, desapareció. En mayo del 2022, la Interpol emitió ficha roja en su contra. Y un mes después, la Fiscalía de Chihuahua ofreció 5 millones de pesos de recompensa por información que llegara a su captura. Al momento hoy de grabar este episodio, Armando Gutiérrez Rosas sigue prófugo de la justicia. El caso no quedó solamente en México. La SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, presentó cargos formales porque Aras también captó dinero entre la comunidad mexicoamericana en Texas. 450 inversionistas estadounidenses fueron defraudados por la compañía. Y la investigación reveló que parte de ese dinero se usó para comprar una mansión de $2,5 millones en Texas a nombre del fundador. Y permítanme que me detenga aquí un momento, porque creo que la verdad esto sí es importante. Mientras las personas que confiaron en Aras esperaban recuperar su dinero, el hombre que lo tenía compró una mansión en Texas con él. No invirtió en bienes raíces para generar rendimientos para sus clientes, compró una propiedad para él, con el dinero de todas estas personas. Y el daño documentado supera los 2,000 millones de pesos, solamente en Chihuahua. Los afectados hablan de hasta 19,000 millones si se considera toda la operación completa. Y la gran mayoría de esas personas no ha recuperado un solo peso. El segundo caso nos lleva a Jalisco. Y lo que me parece importante destacar de este caso
antes de entrar en los primeros detalles, es que el modelo de negocio que prometían era algo que en teoría sí pudiera existir. Y eso lo hacía mucho más creíble que una promesa genérica de inversiones diversificadas. Esta empresa se llamaba Jocks Holding, que seguramente también escucharon de ella, que tenía sede en la colonia Providencia, en Guadalajara, y fundada por un empresario venezolano llamado Carlos José Lazo Reyes. Y el pitch que tenían era este: tenemos un sistema algorítmico de análisis de datos que predice resultados deportivos: béisbol, básquetbol, fútbol americano, no sé, deportes. El algoritmo va a analizar o analiza las estadísticas, las condiciones de los equipos, el historial de partidos, y genera predicciones con una tasa de acierto muy, muy alta. Tú pones el dinero, el algoritmo trabaja y tú ya recibes tu lana con los rendimientos. Carlos Lazo hablaba de este modelo como algo divino, porque el algoritmo, en sus palabras, adivinaba los resultados. ¿Cuánto rendimiento prometían? Más del 3% mensual, que en términos anuales equivale a más del 40%. 40% anual, garantizado, porque eso te decían, generado por un algoritmo de apuestas deportivas. Ahora bien, el modelo claramente sonaba sofisticado, y pues sí lo era. Había tecnología de por medio, había datos, había todo un sistema. No era simplemente te vamos a pagar bien, sino te vamos a pagar bien y así es exactamente como lo generamos. Entonces, esa especificidad le daba una capa adicional de credibilidad a este tipo de inversión. Y funcionó. Muchísimas personas entraron. Gente que yo conocí, que conozco, entraron. Déjame contarte la historia de dos de ellas. Digo, estas no las conocí, pero son testimonios que se documentaron públicamente y que dice mucho de cómo se vivió esta estafa realmente. La primera es una mercadóloga de 35 años, madre de familia, y en el momento en que conoció Jocks Holding estaba desempleada. Invirtió 50,000 pesos como primera entrada. Durante 3 o 4 meses le fue bien, recibió sus rendimientos, comprobó que el sistema pagaba y entonces tomó toda su liquidación laboral, los únicos 100,000 pesos que tenía en ese momento, como un colchón de seguridad, y los reinvirtió todos. Y los perdió todos. Sus palabras cuando la entrevistaron fueron estas: da coraje y vergüenza el saberme engañada. Ahorita sigo sin trabajo, las deudas acumuladas, las responsabilidades y tener que enfrentar un robo. El segundo testimonio es del de Jorge, que es un profesionista de 43 años. Jorge entró en septiembre del 2021 con 30,000 pesos. Fue reinvirtiendo gradualmente, mes tras mes, durante 2 años seguiditos. Llegó a acumular 1,000,000 de pesos en la plataforma. Durante ese tiempo recibió rendimientos reales. Llegó a ganar 300,000 pesos en pagos efectivos y con una parte de ese dinero, de hecho, pagó una operación renal para su mamá allá en Venezuela. Jorge no era una víctima pasiva o ingenua. Era alguien que llevaba 2 años con resultados reales, con dinero depositado en su cuenta, con una historia de éxito bastante verificable. Y por eso, de buena fe, con toda la confianza del mundo, recomendó a Jocks a personas de su círculo social. Y entonces, como ya dijimos, el sistema paró por completo. A finales del 2023 los pagos comenzaron a retrasarse y luego a reducirse. Y para diciembre del 2023 ya no llegaba nada. Un agente de la empresa, el mismo inversionista, envió un audio a sus contactos y el audio decía: estoy muy movido, muy molesto, triste y muy sacado de onda, no tengo palabras, o sea, no sabía ni qué pasaba. Ese audio circuló entre los afectados y capturó perfectamente el momento en que la realidad se impuso sobre la esperanza. En enero del 2024, Jocks Holding emitió un comunicado reconociendo dificultades financieras y anunciando la creación de un fideicomiso para reembolsar a los afectados. Pero ese fideicomiso nunca se concretó. La Fiscalía de Jalisco cateó 3 fincas en Zapopan vinculadas a la empresa y Carlos Lazo, este hombre que prometía algo divino, el hombre del algoritmo que adivinaba los resultados, pues claramente huyó del país. Lo encontraron en Las Vegas, Nevada, en abril del 2025. Fue detenido por autoridades estadounidenses. La Fiscalía de Jalisco obviamente solicitó su extradición, pero Estados Unidos lo deportó a Venezuela, en donde el proceso legal continúa con un desenlace que pues hasta ahorita es incierto. El daño total confirmado, más de 2,000 millones de pesos. Más de 3,600 afectados en todo el país. Solo en Jalisco, reclamaciones por más de 500 millones de pesos y más de 500 carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía. Y el detalle que cierra este caso, entre los afectados de Jalisco
estaba el secretario de Seguridad del Estado. Un alto funcionario público del área de seguridad cayó exactamente en la misma trampa que miles de ciudadanos comunes y corrientes. Y eso, la verdad que para mí no es un detalle menor, es un recordatorio de que estos fraudes no discriminan por nivel educativo, por posición, por profesionalismo, posición económica, por cargo profesional, nada. El mecanismo psicológico que explotan no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con confianza. Y la confianza, la verdad es que es universal. El tercer caso nos lleva a la Ciudad de México. Y este es el que más me interesa que conozcas en detalle porque tiene algo que los dos anteriores no tienen. Una fachada de legitimidad súper bien construida que fue casi imposible de detectar, la verdad, desde afuera. Meta Exchange Capital. Esta fue fundada en el 2012 por una mujer llamada Nazaret Rodríguez. La sede, mucho mejor. Bueno, estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? En la colonia Polanco, Ciudad de México. No cualquier colonia, Polanco. Una de las zonas de mayor prestigio de la capital. Oficinas físicas súper bien ubicadas, con una apariencia completamente profesional. Y el hecho de que la empresa tuviera más de 10 años de historia, pues ya le daba una ventaja enorme frente a estos otros esquemas que hemos visto que arrancan desde cero. 10 años tuvieron para construir una reputación increíblemente buena. 10 años para ir perfeccionando su discurso. 10 años para generar referencias y testimonios de personas que habían visto los resultados. ¿Qué es lo que ofrecían ellos? Una asesoría financiera y su producto estrella, gestión y minería de criptomonedas. Con rendimientos de hasta, con rendimientos de hasta el 15% mensual. 15% mensual. Es que yo no lo puedo creer. Voy a hacer la matemática contigo para que el número tenga realmente un peso real. 15% mensual en interés compuesto equivale a más del 400% anual. Y para darte mayor contexto, el mejor año en la historia del índice Standard & Poor's 500, el S&P 500, que es el indicador más representativo del mercado bursátil mundial, fue de aproximadamente 50% de rendimiento. MetaExchange prometía 8 veces más que eso, todos los meses, de manera constante. O sea, ese número solo debería de ser suficiente para detener cualquier conversación que se esté hablando de este tema, pero no lo fue. Y la razón tiene que ver con lo que rodeaba a todo este número. Porque MetaExchange no solamente prometía rendimientos súper extraordinarios, lo rodeaba de una infraestructura de credibilidad súper muy bien diseñada. Los contratos con los inversionistas estaban notariados, o sea, estaban firmados ante notario público, con sello, con un folio, con todos los elementos legales que el sistema exige para un documento vinculante. Y eso, para quien no tiene nada de información financiera específica, es exactamente lo que esperaría de una empresa seria. Tenían cuentas bancarias activas y verificables, tenían un equipo con roles muy bien claramente definidos y durante años algunos clientes recibieron rendimientos reales. La estructura interna del esquema era simple pero funcional. Nazaret llevaba la operación general. Patrick era el encargado del manejo de cuentas bancarias y del movimiento de recursos. Era quien decidía qué es lo que se pagaba y qué no. Mariana era la cara de atención al cliente y era quien respondía a las dudas, quien mantenía el contacto con los inversionistas, quien gestionaba las relaciones cuando alguien empezaba a preguntar por qué sus rendimientos no estaban llegando. 3 personas. O sea, roles súper asignados, una operación que desde afuera se veía como una empresa mediana pero muy bien organizada. El mecanismo era el Ponzi clásico. En la primera etapa los pagos llegaban puntualmente y eso empezaba a generar la confianza. Esa confianza generaba referidos, los referidos también recibían pagos al principio y la empresa empezó a crecer sin gastar un peso en publicidad. O sea, estaba financiada por la credibilidad de sus propios clientes que estaban construyendo en su nombre. Y luego, gradualmente, los pagos empezaron a fallar. Primero los retrasos, luego reducciones y finalmente nada, como en los otros 2 casos anteriores. Para cuando el esquema ya colapsó, la empresa llevaba más de 18 meses sin pagar ni un solo centavo de rendimientos, ni mucho menos de devolver capital, o sea, nada. Más de 1,000 personas atrapadas, sin respuesta, sin dinero y sin una salida visible. Y entonces ocurrió algo que ningún fraude financiero en la historia reciente de México había provocado.
En febrero del 2026, o sea, hace unos meses, ahorita es mayo, en febrero del 2026, la actriz y cantante Sandra Echeverría fue la primera que decidió no guardar silencio. Publicó en sus redes sociales que era víctima de Meta Exchange, que ella, junto con al menos 1,000 personas más, habían depositado dinero en esa empresa y que llevaban más de año y medio sin recibir absolutamente nada. Mencionó que parte del dinero de su matrimonio estaba ahí y estimó que el monto total captado por Meta Exchange podía alcanzar los 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos. Y el caso, que hasta ese momento era conocido solamente entre los afectados y en algunos medios especializados, pues explotó a nivel nacional. Llegó a los titulares de espectáculos, a los programas de televisión, a las conversaciones de sobremesa. Por primera vez era un fraude financiero de esta escala que tenía la visibilidad pública que se merecía. Y entonces Nazaret Rodríguez hizo algo que, madre, que honestamente me aparece de una audacia difícil de procesar. Una hija de la... Eso. Y en lugar de dar explicaciones, en lugar de presentar un plan de pago o algo, ¿no? En lugar de cualquier cosa que hubiera hecho una empresa en dificultades financieras reales, Nazaret demandó a Sandra Echeverría. La acusó de daño moral y delincuencia organizada. Alegó que tenía documentos, esos mismos contratos notariados que demostraban que ella había cumplido con todos sus compromisos de pago. Y es un movimiento que tiene una lógica muy perversa. Cuando no puedes defender tus acciones, pues atacas a quien te señala, ¿no? Generas ruido, empiezas a generar confusión y en muchos casos intimidas a otras víctimas para que no hablen por miedo a ser también demandadas. Pero, muy bueno esto, no funcionó. El 17 de abril de 2026, o sea, hace un par de semanas, la Fiscalía de la Ciudad de México ejecutó un cateo en las oficinas de Polanco y Nazaret fue detenida por ese mismo operativo. 4 días después, Patrick, que mencioné hace un ratito, también fue detenido. Y el 24 de abril, un juez vinculó a Nazaret a proceso con prisión preventiva. La investigación de la Fiscalía confirmó lo que pues ya era muy evidente. Los pagos nunca provinieron de ninguna actividad económica real. No había minería de criptomonedas, estas cosas de las cuales se hablaban. No había gestión de activos digitales. Era un Ponzi puro. El daño formalmente documentado supera los 150 millones de pesos. Y las víctimas estiman entre 2,000 y 2,700 millones en total. Y el detalle que cierra este caso, y que me parece muy importante dejar dicho, los contratos notariados que Nazaret usó para defenderse, esos mismos documentos que presuntamente demostraban su honestidad, fueron exactamente los documentos que le daban a las víctimas la falsa sensación de seguridad para invertir. O sea, la herramienta de la estafa fue la misma que la herramienta de su defensa. Ahora, antes de hablar de cómo protegerte, quiero mencionarte un caso más que es quizás el más pedagógico de todos. Y lo es precisamente porque rompe con la lógica de todos los casos anteriores que ya he venido platicando ahorita. Arax, Yox, Meta Exchange, todos operaban sin autorización. Eran empresas que nunca debieron de haber captado tu dinero porque nunca tuvieron permiso para hacerlo. Pero Ficrea era diferente. Porque Ficrea sí tenía autorización. Era una sociedad financiera popular, una SOFIPO, regulada, supervisada por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tenía su número de registro, tenía supervisores asignados, tenía todo lo que en teoría debería de garantizar que tu dinero está seguro. Y aún así fue un fraude. Su dueño, Rafael Olvera Amezcua, operó Ficrea entre el 2008 y el 2014. Pero el perfil de sus víctimas era distinto. Principalmente eran adultos mayores que buscaban un lugar seguro para sus ahorros de toda su vida. No buscaban hacerse ricos, o sea, no buscaban tampoco tener rendimientos extraordinarios. Simplemente querían preservar lo que habían construido durante décadas de trabajo. Y Olvera captó el dinero de más de 6,800 personas en todo México y lo desvió en unas empresas fantasma en el extranjero. Compró inmuebles en Miami y en España, yates, vehículos de lujo, electrónicos, todo. Y el detalle más perturbador de este caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó irregularidades desde 2011, 3 años antes de que interviniera. Durante esos 3 años le envió advertencias a Ficrea
y FICREA respondió, pero falsificando sus estados de cuenta para aparentar la regularidad entre los supervisores. Pero para noviembre del 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tuvo otra opción e intervino la institución. El daño ya estaba hecho aquí. Más de 2.700 millones de pesos que fueron desviados. Algunos estiman el daño total hasta en 11.000 millones de pesos. Olvera, obviamente, como todos, huyó. Bueno, no todos, pero como la mayoría. Fue capturado también en Estados Unidos en el 2019 y fue extraditado a México. Pero aquí está la parte que no te puedo dejar de mencionar. 10 años después del colapso de FICREA, las víctimas han recuperado apenas 20 centavos por cada peso invertido. O sea, es una risa. Y más de 800 ahorradores, pues ya fallecieron. Y pues se murieron ya esperando su dinero, sin recuperarlo, sin ver justicia, sin ver el final de este caso. El legado de FICREA fue la ley FICREA, en 2015, que reformó la ley de ahorro y crédito popular y creó mecanismos adicionales de supervisión. Un fraude tan grande que cambió la legislación del país. La lección de FICREA no es que no debas confiar en instituciones reguladas. La lección es que la regulación es necesaria, pero hasta ahorita no es suficiente. Que verificar el registro es el primer paso, pero no es el último. Y la verdad es que hay más casos, hay muchísimos más casos. Está, por ejemplo, el Billions Trade Club, que fue lanzada en el 2022 desde Guadalajara, y esta prometía entre 6 y 9% mensual en criptoarbitraje. Exigían pagos exclusivamente en criptomonedas para evitar el rastreo. Y la Conducef emitió alertas que nadie escuchó. Esta empresa colapsó en 2024 con más de 17,000 miembros y aproximadamente 300 millones de dólares bajo su custodia. Los fundadores intentaron relanzarse bajo otro nombre con un supuesto proyecto inmobiliario en Punta Cana, que hasta hoy, pues la verdad, no tiene ninguna evidencia de ser real. Otra, Omega Pro. Este fue un fraude internacional con una fuerte presencia en México. Prometía 300% de rendimiento en 16 meses. Para generar credibilidad, proyectaron su logo en el Burj Khalifa de Dubái. Organizaron eventos con futbolistas de fama mundial, o sea, Vinicius, Figo, Casillas, Ronaldinho. O sea, y cuando colapsó esta empresa, convencieron a las víctimas de mover su dinero a una nueva plataforma llamada Broker Group. Y desde ahí tampoco pudieron recuperar nada. En julio del 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por fraude global de más de 650 millones de dólares. Y el que más me impacta, porque la verdad casi nadie lo conoce, es el Ponzi que le robó al propio gobierno mexicano. 2 empresarios convencieron a tesoreros de instituciones públicas de invertir dinero del erario en sus empresas. Y para asegurar la complicidad de los funcionarios ofrecían una comisión del 5% en efectivo a cada tesorero que comprometiera recursos. Ojo con eso, ¿eh? Las víctimas, Segalmex, 770 millones de pesos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, 213 millones. La Fiscalía del Estado de Aguascalientes, 66 millones. El ICEMIM, monto total documentado, al menos 6,000 millones de pesos de dinero público. Y el esquema operó durante más de una década, abarcando 2 sexenios federales. Dinero de pensiones, dinero de seguridad alimentaria, dinero destinado a trabajadores del Estado. Robado todo esto con la complicidad de los funcionarios que debían cuidarlo. Ahora, a ver, ya conoces los casos, ya entiendes el patrón y ahora viene la parte más importante de este episodio. Aquí ya no es tanto chisme, sino es cómo protegerte. Y voy a darte 2 cosas primero. Primero, las señales de alerta, las que yo llamo las red flags. Y segundo, las herramientas concretas para que puedas verificar cualquier empresa antes de que inviertas un solo peso en ella. El red flag número 1 son rendimientos garantizados súper altos. Y esta es la más importante y es la más ignorada. Ninguna inversión legítima pueda darte o garantizarte 3, 6 o 15% mensual sin ningún riesgo en absoluto. El mercado financiero no funciona así. Los mejores fondos de inversión de todo el mundo tienen rendimientos variables y no están garantizados y están muy por debajo de esas cifras. Cuando alguien te garantiza rendimientos extraordinarios, no te está ofreciendo una oportunidad. La verdad es que te está pidiendo que confíes en su promesa más que en cómo funciona la economía realmente. El red flag número 2. No están registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni aparecen en el CIPRES. Toda institución
que capta dinero del público en México necesita autorización de las autoridades financieras, todas, sin excepción. Si la empresa no aparece en los registros oficiales, captar tu dinero es súper ilegal y el riesgo es totalmente tuyo. Red flag número 3. Te presionan para decidir rápido. Oye, es que la verdad es que esto es por tiempo limitado, los lugares se están acabando, si no entras esta semana, pues ya no va a ser posible. Esta urgencia artificial existe por una sola razón, para que no tengas tiempo de investigar. La prisa siempre es una señal de alerta. Una buena inversión no desaparece porque te tomes una semana o un mes para pensar. Red flag número 4. Tu ganancia depende de reclutar más personas. Si tu rendimiento empieza a aumentar o aumentaría cuando traes nuevos inversionistas, estás claramente en una pirámide. Así de simple, ¿eh? No importa cómo lo llamen ni qué producto vendan. Si el dinero viene de abajo, no es un negocio real. Es un esquema piramidal. Red flag número 5. No explican claramente cómo generan las ganancias. Pregunta directamente, sin rodeos. ¿Cómo genera dinero tu empresa? Si la respuesta es vaga, confusa o llena de términos técnicos que en realidad no te dicen nada o si simplemente no te responden con claridad, sal de ahí inmediatamente. Cualquier negocio legítimo puede explicar de dónde vienen sus ingresos. Red flag número 6. Solo aceptan criptomonedas o efectivo. Esto no es una innovación financiera, es eliminación del rastro. Las instituciones legítimas operan con transferencias bancarias verificables, con estados de cuenta, con información fiscal. Si alguien te pide que deposites en criptomonedas o este tipo de cosas o en efectivo sin ningún recibo, está construyendo un camino que no tiene ningún registro para tu dinero. Red flag número 7. Solo existen testimonios positivos. Todos ganan, aquí nadie pierde, no hay una sola queja, un solo análisis crítico, una sola nota negativa. La vida real no funciona así. Ninguna inversión tiene cero riesgo y cero personas insatisfechas. Si el único contenido que encuentras sobre esa empresa son testimonios de personas felices ganando dinero, eso no es evidencia de que funciona. Es evidencia más bien de que está construido para que lo veas. Ahora, ¿cómo puedes verificar antes de invertir? 4 pasos. Paso 1. Entra al CIPRES de la Conducef y busca el nombre de la empresa. Ahí puedes ver si está registrada, qué productos tienen autorización para ofrecer y quiénes son sus responsables legales. Si no aparece ahí, no inviertas, ¿eh? Paso número 2. Entra al padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí están todas las instituciones financieras formalmente supervisadas, los bancos, casas de bolsa, SOFIPOS. Si la empresa que te ofrecen no está ahí, es que no tiene supervisión. Paso número 3. Busca la lista de alertas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional publica y actualiza una lista de empresas que no tienen autorización para captar recursos del público. Si la empresa está en esa lista, ahí está tu respuesta. Y el paso 4, consulta el Buró de Entidades Financieras de la Conducef. Esto para que tú puedas ver el historial de quejas de cualquier institución financiera que está regulada. 4 pasos, 10 minutos te va a tomar. Y eso puede ser la diferencia entre que puedas proteger tu patrimonio de toda la vida o perderlo en un esquema que va a colapsar eventualmente en cualquier momento. Ahora, ¿dónde sí puedes invertir? Si tú quieres empezar hoy mismo con algo absolutamente seguro respaldado por el gobierno federal, la respuesta es CETES Directo. Son los certificados de la tesorería emitidos por el gobierno mexicano desde 1978. Están disponibles desde 100 pesos, sin intermediarios, sin comisiones ocultas, en cetesdirecto.com. Ahora, para inversiones más sofisticadas en México, pues aquí existen 36 casas de bolsa con registro vigente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, GBM, Actinver, Cuspid, Monex, Finamex, entre otras. Todas reguladas, todas supervisadas, todas con estados de cuenta auditados. El rendimiento es variable y es acorde al mercado real. No hay garantías imposibles. Y si lo tuyo son productos de ahorro con protección a largo plazo, seguros de vida con componente de inversión o planes de retiro, todas las aseguradoras autorizadas están registradas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La diferencia entre estas opciones y los fraudes que te conté es una sola. Las instituciones legítimas no necesitan prometerte lo imposible. Antes de cerrar el episodio, quiero hablar de algo que la mayoría de los análisis financieros no tocan: la psicología, porque creo que es algo muy importante en este tema del dinero. Porque sé que mientras escuchabas de todos estos casos, una parte de ti pudo pensar, ay, no manches, yo claramente no caería en eso. Y entiendo perfectamente bien ese pensamiento. Yo también lo tendría si no supiera lo que sé. Pero eso es exactamente lo que pensaron las 8,000 familias en Chihuahua.
el secretario de Seguridad en Jalisco, la actriz que denunció Meta Exchange, el profesionista que llevaba 2 años recibiendo pagos reales en Yox. Lo que quiero decir con esto es que los fraudes financieros no funcionan porque sus víctimas sean ignorantes. Funcionan porque explotan mecanismos psicológicos que todos compartimos. Y el primero es el efecto de credibilidad por referidos. Cuando alguien de tu círculo cercano ya está ganando, tu cerebro deja de evaluar la oportunidad y empieza a evaluar a la persona. Y tú confías en esa persona. Ese es un proceso completamente racional, no es una debilidad. El segundo es la trampa de los rendimientos iniciales. Por ejemplo, Jorge en Yox recibió pagos reales durante 2 años. Ganó 300,000 pesos reales. Usó ese dinero para una operación real de su mamá. Para él, obviamente, el sistema funcionaba y tenía toda la evidencia del mundo para creerlo. Eso no lo hacía tonto, lo hacía humano. Y el tercero es el FOMO, ¿no? El miedo a perderse una oportunidad. La urgencia artificial que crean estos estafadores activa el sistema de amenaza en el cerebro. Cuando sientes que algo se acaba, la capacidad de análisis racional te disminuye y no es debilidad, es biología pura. El cuarto es la disonancia cognitiva. Cuando empiezan las primeras señales de alerta, muchas víctimas se niegan a verlas, no por ignorancia, sino porque aceptarlo significaría reconocer que invitaron a sus seres queridos a una estafa, y el cerebro pues prefiere seguir creyendo que enfrentar esa culpa. Entender todo esto no es una excusa para no hacer la tarea de verificar, pero sí es razón para tener compasión por las víctimas, y no para asumir que la inteligencia te protege. La mejor protección que tú puedas tener no es la inteligencia, es el proceso. Verificar siempre, sin importar quién te lo recomiende, sin importar cuántos conocidos ya estén dentro, sin importar qué tan sofisticado suene el pitch que te están diciendo. El proceso salva. La confianza ciega, aunque sea en alguien que quieres. Y eso puede costarte todo. Llegamos al final del episodio y ¿saben qué? Quiero decirles un adelanto del próximo episodio, porque justamente ahorita que estábamos hablando, que estaba diciendo de las casas de bolsa y en dónde pueden invertir en México, el próximo episodio voy a hablar de un caso en específico, de una casa de bolsa en México que estaba regulada y todo, y no es de un fraude, pero sí es algo que pasó, y no voy a decir el nombre ahorita, pero vean el próximo episodio porque va a estar muy bueno. Es de una casa de bolsa y voy a hablar de obviamente toda la historia y todo, de cómo nació, cómo surgió y de la polémica y el gran caso que tuvo esta casa de bolsa. Y bueno, pues entonces recapitulando un poco lo que hablamos hoy, que me gusta hacer el resumen al final de cada episodio. Hoy hablamos de Aras Business Group y sus 8,000 familias que fueron devastadas financieramente en Chihuahua, del hombre que les dijo: ánimo, todo va a estar bien, mientras compraba una mansión en Texas con todo su dinero. De Yox Holding y sus apuestas deportivas que nunca existieron. De Meta Exchange Capital y su CEO que demandó a sus víctimas antes de ser detenida, o por lo menos demandó a una de sus víctimas. De FICREA, que fue el fraude dentro de una institución regulada que cambió la ley del país. Y de esquemas más grandes todavía como Omega Pro, con cargos por más de $650 millones en Estados Unidos. Y bueno, te di también las herramientas concretas, las 7 banderas rojas o red flags que debes de identificar antes de invertir un solo peso, los 4 pasos para que verifiques cualquier empresa en los registros oficiales y los instrumentos legítimos donde tu dinero puede crecer sin poner el riesgo de todo lo que has construido. Y quiero dejarte una reflexión final, me quiero ir con esta reflexión. El dinero que perdieron las víctimas de estos fraudes, la verdad es que no se evaporó. Fue a mansiones en Texas, a inmuebles en Miami y España, a yates, a eventos en Dubái, a una vida construida sobre el trabajo y la confianza de miles de personas que solo querían hacer crecer lo suyo. Pero este tema importa y por eso vale la pena 1 hora de tu tiempo para entenderlo. Si este episodio te fue útil, te pido un favor, compártelo, mándalo a esas personas o a esas personas que te dijeron: oye, me están ofreciendo algo súper bueno para invertir dinero. Mándaselo a tus papás, a tu hermano, a quien creas que lo necesita. Una sola conversación puede salvar el patrimonio de alguien. Y si estás en un momento de vida donde quieres poner tu dinero a trabajar de forma segura, con estrategia, con instrumentos reales y supervisión regulatoria, eso es exactamente en lo que trabajo todos los días. Escríbeme, ya sabes dónde están mis contactos, en la descripción. Y si también te interesa que hable y destape sobre un tema, un fraude o algo en específico que haya sucedido en México en el tema asegurador o de finanzas, por favor déjamelo en los comentarios y con mucho gusto me pongo a investigar para hablar del tema. Y una cosa, no se te olvide, dale a la campana, inscríbete a mi canal o en la plataforma en donde estés escuchando este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el próximo miércoles.